buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá reunidos en el Santuario Nacional Nuestra Señora del Perpetuo Socorro junto al Padre Pedro Salvador Llenaro para que pueda respondernos unas cuantas preguntas que la gente de la pastoral hizo el día de hoy y también para ponernos en contexto de este mes de junio, el mes dedicado a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, ya que es el mes de su fiesta patronal. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo se encuentra? Muy bien de mi parte, ¿verdad? Y feliz por estar aquí en el santuario y dar este inicio al mes del Perpetuo Socorro. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. El cuadro, ¿cuál sería el origen? ¿Cómo nació? ¿En qué etapa más o menos? ¿En qué era más o menos? Bien, yo creo que hay que en primer lugar enfocar lo que pasó en Éfeso. La Virgen María vivía en Éfeso. Es Asia Menor en aquella época. Había una comunidad católica cristiana bastante fuerte, poderosa. Tal es así que en el Apocalipsis hay una carta a la comunidad de Éfeso. Allí vivía María Santísima, vivió sus últimos años. Y en ese lugar también, ¿verdad? La tradición nos dice que San Lucas, cuando fue a entrevistarle a María en Éfeso para escribir el Evangelio, pintó el primer ícono de la Madre de Dios. De ese ícono surgió una tradición, porque ¿qué pasa con los íconos? Los íconos solamente tienen la figura de Cristo o de María, sino también, como ustedes saben y lo han visto, una cantidad de detalles alrededor del cuadro que explican lo que es ese ícono. Entonces, el inicio, podemos decir el siglo I, cuando se inició la pintura de los íconos, tanto de María como de Jesús. Entonces, si la gente quiere una respuesta, ¿verdad? Podemos decir, el ícono de María es una tradición que parte del primer siglo de la Iglesia. Claro, la pintura del ícono del Perpetuo Socorro, tal como lo conocemos nosotros, ya fue pintado allá por los años 1400 de nuestra era. No en Éfeso ya, sino también siguiendo la tradición de los íconos. Fue pintado en la isla de Creta, que también de allí, ¿verdad? Podemos decir, se perfeccionó, o mejor dicho, se perfeccionaron los íconos. Y los pintores seguían una u otra tradición. El ícono del Perpetuo Socorro, dicen, sigue la tradición de San Lucas. Y este ícono del Perpetuo Socorro, ya pintado en Creta, en la isla de Creta, representa a la Virgen de los Dolores, justamente por los dibujos que están alrededor del ícono del Perpetuo Socorro. Muchísimas gracias. Y la historia de cómo fue conocida la Virgen, porque tuvo que tener una historia de cómo comenzó a ser popular ahí misma en la isla de Creta, ¿no? De dónde es originaria. ¿Cómo fue qué fue lo que le dio a conocer? Bueno, desde luego, los íconos son conocidos
en toda la Iglesia oriental. Los países, por ejemplo, Grecia, Ucrania, Rusia, países católicos, ¿verdad?, o ortodoxos, que desde un inicio los íconos eran la única forma de arte religiosa por muchos años. El valor de los íconos, ¿verdad?, fue como una especie de devoción de todo el pueblo de la Iglesia oriental. En la Iglesia oriental está la Iglesia griego ortodoxa, está la Iglesia cóptica que está en Egipto, está la Iglesia rusa, la ucraniana, ¿verdad? Varias iglesias, y entre ellos también está la Iglesia bizantina, que está unida al Vaticano, a Roma. Bueno, los íconos entonces proliferaron en esas iglesias y fueron muy populares. El título especial de la Madre del Perpetuo Socorro, como nosotros lo conocemos, es cierto, comenzó en la isla de Creta, pero justamente esa imagen que representa a la Virgen de los Dolores es la que fue, no sabemos si comprado o robado por un mercader veneciano que primero lo llevó a Venecia y luego lo llevó a Roma. Y en Roma está la primera historia de que a la hija de una familia que vivía en Roma, la Virgen le apareció y le dijo que es el deseo de que este ícono sea llevada a una iglesia. El ícono, como les dije, es oriental, pero ya estaba en el occidente, en Roma. Y deciden llevar a una iglesia, la iglesia de San Mateo. Estamos hablando ya allá por los años 1500, cuando la devoción a la Madre del Perpetuo Socorro comienza a tener fuerza, primeramente en la ciudad de Roma, hasta que Napoleón y sus ejércitos, que invadieron toda Europa prácticamente, también invadieron Roma, y justamente quedó destruida debido a esa invasión la iglesia de San Mateo, de tal manera que los padres agustinos lo guardaron en su convento por muchos años, prácticamente hasta el año 1865, cuando un seminarista redentorista supo lo de la imagen. Y este seminarista redentorista más tarde se hizo sacerdote y le contó al padre general de la congregación de que más o menos en el mismo lugar donde en esa época, 1865, ya estaba la iglesia de San Alfonso y que había hecho muchos milagros y que tenía una devoción muy especial, porque era un ícono del Oriente que estaba siendo prácticamente patrocinado y con mucha devoción en el Occidente. El superior general de los redentoristas, el padre Nicolás Maurón, va a visitar el cuadro, se entera de toda la historia y lo primero que hace es ir a visitar al Papa, su santidad.
y con el Papa deciden que esa imagen vuelva a su antiguo lugar. Su antiguo lugar sería entre las basílicas de San Juan de Latrán y Santa María Mayor. Allí estaba la iglesia de San Mateo, que más o menos cerca estaba ahora la iglesia de San Alfonso. Y les quiero dar la fecha. El 11 de diciembre de 1865, el Papa Pío IX entrega el ícono de la Madre del Perpetuo Socorro a la congregación, con la recomendación de hacerla conocer en todo el mundo. Y justamente la congregación se encontraba en pleno progreso de extenderse por todo el mundo, principalmente en Europa. Y gente de Europa ya había ido a los Estados Unidos. Los redentoristas ya estaban allá en Estados Unidos. Por eso, el pedido del Papa de hacerla conocer en todo el mundo comenzó a tomar cuerpo y a volver a ser una imagen realmente devocional a partir del 26 de abril de 1866. El ícono es llevada en procesión a la Basílica de San Alfonso en Roma. Se inicia así su devoción en Roma y en todo el mundo, porque tenemos hechos, ¿verdad?, que los misioneros que iban a los Estados Unidos ese mismo año, 1866, llevaron ya varias imágenes del ícono del Perpetuo Socorro para iniciar la devoción en el Nuevo Mundo. Recordemos que nuestras raíces redentoristas del Paraguay son de los Estados Unidos. Nosotros pertenecíamos a la provincia de Baltimore, donde en varias iglesias tomó fuerza la devoción al ícono del Perpetuo Socorro. Y los redentoristas lo promovieron en todo el país, desde Nueva York hasta Los Ángeles y hasta el sur, en las islas de Puerto Rico y en las demás islas vírgenes donde trabajaban los padres redentoristas.